Buenas tardes a todos, o noches, mejor dicho, madrugadas, para ser más conforme. Aquí yo otra vez. Hace un tiempo un dibujante que sigo, muy buen dibujante, prospecto, muy conforme a ser un gran pintor, bajo el seudónimo de Tohan, no sé si sea Tohan o Toyan. Me mandó un video de un rapero que se llama Solitario. Déjenme buscar cómo se titulaba, porque este sujeto siempre titula extensamente. Sí, la nueva enfermedad mental, algo reciente que sacó, creo, no sé, no me interesa honestamente cuándo lo sacó, en el cual considera que la ignorancia es una patología, una tesis verdaderamente, bueno, ridícula desde cualquier punto de vista que se le vea, porque si la ignorancia es una enfermedad mental, entonces el hombre solo por eso es inherentemente patológico, porque la ignorancia es el estado basal del hombre. El hombre no nace con conocimiento y el desconocimiento de las cosas justamente es lo que lo lleva a una investigación para obtener conocimiento mediante el estudio y la reflexión sobre las cuestiones de la realidad. Pretender que esta ignorancia, que es el motor de la investigación, es una patología, implica entonces patologizar también el conocimiento. Porque si depende directamente la investigación, para que es lo necesario para la producción de conocimiento, de algo que es inherentemente patológico, lo que produce entonces también lo va a hacer. Justamente porque no hay una disociación entre ignorancia y conocimiento. Si no se desconoce, no hay motivaciones para poder conocer. Y esto usándolo doblemente desde lo que propone, en el cual, en su sistema de pensamiento, que dice que el hombre se mueve según un beneficio, una tontería que es digna de un liberalista económico de lo más pasguatero, o de uno de esos idiotas que estudia economía conductual, que es una disciplina pseudocientífica por antonomasia. Si Skinner viese cómo han reducido por completo los paramétricos conductuales a una mera decisión de beneficio o de rechazo porque no me beneficia, les tiraría la conducta de los organismos en la cara y los golpearía hasta hacerles sangrar la nariz con ese libro. Así que aún desde el propio sistema de ese sujeto, y todavía se puede desarrollar más, pero no es el punto de este video, uno ya nota lo ridículamente extremista y absurdo que es la proposición que está tomando este sujeto. Además, con la clásica loa típica de estos tiempos, de la hiperidealización de la más educación, que aquí, como empezará a hacerse más costumbre, me gustaría citar a algo que menta Aldous Huxley en su libro Música en la Noche. Un momento. El ensayo, que honestamente quedaría perfecto para citarlo por completo, pero esto no va de estar citando todo el maldito ensayo porque no es corto, que se llama El esnovismo de la estupidez y de la ignorancia. Un pequeño extracto de él dice así: los profesionales de la democracia siguen prescribiendo la educación y más educación incluso, cual si fuera el remedio a todos los males que afectan al individuo y la sociedad. Para tales personas da la impresión de que la educación es más que una simple medicina, es una suerte de elixir mágico. Basta con que el hombre ingiera las dosis suficientes para transformarse en algo sobrehumano. Cierro cita. Básicamente este sujeto va pregonando esta estupidez que pasguatos, que seguro este imbécil considerará deidades andantes como esquizofrenia natural, por ejemplo, o tu típico intelectual servilista meretricial como Moisés Naim, o ¿qué otro de estos idiotas podríamos considerar? O como el tipo que escribió Las facetas del intelectual, Representaciones del intelectual, de Edward W. Said, supongo que es Said, porque el tipo creo que es árabe o algo por el estilo, de esos lares. De esta gente, o peor todavía, intelectuales
ya directamente sofísticos, bueno, es que eso es un oxímoron directamente, como Diego Rusarín o Santiago Armesilla, que ya no es un sofista de bajo nivel, es un sofista de altísimo calibre, tipo Descartes incluso. Seguramente este idiota pedestalizaría porque son los clásicos paradigmas que gente como esta idealiza, que piensa que porque dicen 2 o 3 cosas muy bonitas o interesantes, de alguna manera ya estamos viendo la panacea absoluta de la naturaleza. Y la clase de crítica inflamatoria, vomitiva, casi escupiéndole la cara a las personas porque son ignorantes, irónicamente no tiene nada de nuevo. Ya José Ingenieros en El hombre mediocre, y aún tratando con suma sentido crítico al vulgo, hasta José Ingenieros es capaz en ese libro de mostrar las virtudes del mediocre, diciendo que la mediocridad tiene una función social que es directamente necesaria, que es la función social, yo no lo llamaría así, pero así es como lo dice él, la función social del freno. Es decir, el mediocre tiene como función social el frenar los desarrollos y las ideas del genio, que si se mostrasen sin cadenas como este idiota quiere, una sociedad plagada de genios o de hombres superiores o de santos en la terminología de José Ingenieros, que la santidad es el absoluto control, prácticamente para José Ingenieros los santos son los paradigmas de la humanidad, es decir, gente como Jesús, irónico siendo el ateo, dice eso, gente como Sócrates, realmente no menta a muchos que llegan al nivel de santos. No sé si estoy tan de acuerdo con que alguien como Sócrates sea meritorio de ser paradigma de la humanidad, porque Sócrates en cierta forma es un tramposo retórico. De hecho, su mayéutica es extremadamente cuestionable. Pero bueno, este no es el kit de la cuestión. El kit de la cuestión es que José Ingenieros hace esta crítica, pero rescata de la ignorancia del vulgo cosas. Incluso hasta llega a decir, y cito, y parafraseando, porque no recuerdo bien la cita y no voy a estar leyendo 10.000 libros en un video, que el hombre superior, cuando está en el bar tomando con sus amigos, la primera copa debería de elevarla al fariseo, es decir, al vulgar, al hombre mediocre, justamente por esta función que le otorga. También hay otras interpretaciones de los usos de la ignorancia, la docta ignorantia de Nicolás de Cusa, por ejemplo, y no recuerdo exactamente si Sócrates llega a decir algo, pero las críticas que Sócrates o que Aristóteles hacen al vulgo son críticas muy mesuradas, muy elegantes, que no llegan al nivel de vulgaridad y soecidad de decir eres un pendejo, vales verga, eres un idiota. Casi lo único que falta en esa canción de Solitario es que les diga toma una cuerda y tírate de un puente. Es que literalmente eso es lo único que falta que les diga ahí. Y puedo yo llegar a entender realmente, porque de hecho, vaya, pues si nos vamos a poner a hablar de conducta humana, pues nuestro marco teórico debería, de buscar las causas de la conducta humana y no simplemente llegar y asumir tonterías como que la gente hace cosas en función de un beneficio. La gente no hace cosas según un beneficio. La conducta humana es algo muchísimo más complejo que eso. Ahí reitero, léanse La conducta de los organismos, léanse Conductismo, un enfoque metodológico, léanse el Tratado del 13 de Watson, el Tratado de 45 de Skinner. Vaya pues, gente que de hecho se molesta en estudiar la conducta humana y no diletantes que se vieron 2 videos de psicoblog y piensan que ya saben sobre conducta humana.
por esta naturaleza veledeital de los estudios sobre la conducta humana. Es que gente como Gustavo Bueno dice que los fundamentos noceológicos de la psicología son prácticamente inexistentes. Y en cierta manera le puedo adjudicar cierta veracidad a esa declaración, pero al mismo tiempo me parece que con el conductismo se puede construir, quitando los paramétricos sociologistas, se puede construir una teoría noceológica de la conducta humana sin necesidad de hacer un reduccionismo fisiologista o un reduccionismo geneticista y centrarse en una fundamentación noceológica a través de paramétricos que impliquen una construcción conceptual de conceptos que permitan y valga la redundancia, de conceptos que permitan, usando exclusivamente la conducta del hombre, tener una teoría que permita explicarla, que no caiga en reduccionismos sociologistas, que lamentablemente el conductismo radical de Skinner cae en eso. Watson cae más bien del otro lado, un reduccionismo tirándole a fisiologista, y Cantor directamente falsifica una ontología supuestamente que versa sobre el estudio de la conducta humana o de la conducta de los organismos, que termina derivando en sí lo biológico, pero todo es social. No hay una teoría general de la conducta que nos permita explicarla. Esto, en primer lugar, evidenciado por cómo todos los psicólogos se la llenan el hocico hablando de conducta humana, y después te empiezan a decir, es que lo social, ese demonio, ese demon o daimon, de estilo como el daimon de Sócrates que él menta en la apología de Sócrates, de la sociedad y lo social, no tiene ningún sentido, porque lo social, la sociedad, la cultura es un término tan vacuo como el sistema. Ahí parafraseando a Bueno, los antisistema, ¿contra qué sistema se rebelan? ¿El sistema límbico? ¿El sistema nervioso? Bueno, en fin, volviendo a esto, esta clase de intelectuales de tercera que creen que por leer un par de libritos y decir más educación y hacerle un culto a esto, y después atreverse a insultar generalizadamente a la gente que no hace, no viendo que es necesario que haya gente así. No todos pueden ser genios, no todos deben de ser genios. Por eso yo digo, es más importante una moral bruñida que una inteligencia bruñida. Si todo el mundo fuese inteligente, que por cierto, el ser inteligente no impide ser engañado, de ahí que exista justamente los intelectuales, por ejemplo. Los intelectuales son gente inteligente que explayan engaños, porque son lo suficientemente listos como para darse cuenta, como para entender filosofías, pero no lo suficientemente listos como para crearlas, lo que implica que pueden ser engañados por los fundamentos de estas. Y prácticamente en estos tiempos no hay intelectual que no sea marxista, lo que refuta por completo la idea de este imbécil de que de alguna manera el conocimiento nos hará libres. Además de que esa frasecita de hombre intelectual, hombre contento, no podría ser más falsa. El conocimiento trae una miseria sin precedentes al hombre. Véase Philip Mainlander, La filosofía de la redención, El breviario del caos y Postmortem de Albert Caraco. Solo un maldito enfermo y justamente una persona con una pasguatería ingenua, sagalesca incluso, como pueden tenerla un intelectual, sería capaz de decir algo tan estúpido como eso, que el conocimiento nos va a hacer felices. Claro que no, el conocimiento nos trae una miseria sin precedentes, y el problema es que entre más conoces, tanto más te distancias de la gente, tanto más solo estás, tanto más miserable te vuelves. Y sí, puedes paliarlo, pero una cosa es ser inteligente en el sentido de tener una capacidad de razonamiento identificativo usando la lógica,
Y otra cosa es pensarte que eres listo por entender a Séneca. No hay que ser listo para entender a Séneca. Cualquier idiota puede entender a Séneca, cualquier idiota puede entender a Marco Aurelio. Pensar que porque leíste estoicismo y es más importante aplicarlo que leerlo, eres inteligente, es ridículo. Una persona inteligente puede leerse el Organon y alguien como él evidentemente no va a poder. Llegará a la parte de la entidad y no va a entender qué demonios está hablando Aristóteles, y es la segunda página del Organon. Yo no llegaría al punto de idealizar al vulgo como lo hace José Ingenieros, pero tampoco me voy a poner a machacarlos, algo así tipo... De un momento, ¿en qué página me quedé? Me quedé en la 210. ¡Ah, estúpido, estúpido, estúpido! ¡No lees! Que prácticamente eso es toda la canción. Ah, no lees, eres un pendejo, y eres un pendejo, y así. Y así, tomar un pinche libro y golpear a las personas con él. ¿Cómo se supone que vas a hacer que la gente lea, que la gente se eduque, se informe, si lo que haces es eso? Sócrates tenía un sustrato noceológico y ontológico para motivar a la gente a conocer. Él pensaba que el conocimiento no nos llevaría a la alegría que imbéciles como este confunden con la felicidad. La felicidad para Aristóteles es la plena realización de el ser, mientras que lo que nosotros conocemos como felicidad es un estado subjetivo ridículo que básicamente es alegría. Aristóteles, si estuviera vivo en este tiempo y viera lo que rotulamos como felicidad, él diría, eso no es felicidad, porque para él la felicidad era casi como lo que los estoicos llamaban serenidad, casi una especie de apatheia. Pero para Aristóteles la felicidad implicaba una plena realización del ser en absolutamente todas sus facetas, casi como un perfeccionamiento de todo lo que puede ser el hombre, según su naturaleza. No el estar zumbón todo el día, que es lo que parásitos como este piensan que es la felicidad, o vamos a llamarlo por su nombre, la alegría. El injuriar al vulgo sin molestarse en entenderlo es propio de temperamentos febles y belicosos e inestables. Ya Zygmunt Bauman mentaba, aunque aquí no recuerdo en qué libro lo hacía, ahí sí me van a perdonar, que las dinámicas de estaticidad de las masas, los intelectuales podrían generar un desprecio o hasta un odio hacia las masas. Y me parece que lo que es necesario es entenderlas, y más necesario aún saber guiarlas. Y golpearle en la cabeza con libros a las personas no va a hacer que aprecien el conocimiento. Y más que eso, se necesita una guía moral para dirigirlas hacia algo que les permita tener una vida estable y una vida plena. Alejarlos de los vicios tanto como se pueda, acercarlos a la virtud tanto como podamos, y si quieren conocimiento, advertirles de sus problemáticas, pero no justificar que porque el conocimiento traiga miseria más que felicidad o alegría, deban de rehuir de él, porque también hay ciertas virtudes que el conocimiento trae junto con sus problemáticas, naturalmente. Pero insisto, es más importante una moral bruñida que tener 10.000 libros leídos, porque de nada sirve de leer 10.000 libros, justamente esquizofrenia natural fácilmente en su vida va a leer eso, si eres un completo estúpido, que justamente ese es su problema. Bien lo decía el lema de la escuela de Salamanca: quod natura non dat Salamantica non prestet. Esa no me sale bien. Lo que la naturaleza no da, Salamanca no lo otorga. Es decir, si tu ser, si tu naturaleza no tiene una constitución dirigida hacia lo magno, aquí no te lo vamos a dar, porque aquí desarrollamos y cultivamos lo que ya viene por defecto magno. Espíritus corruptos no van a dejar de ser corruptos, básicamente, según este lema.
Y hay gente que por su constitución organísmica simplemente no vas a poder hacer que sean unas deidades, pero sí les puedes infundir unos valores morales que les permitan con su propia ignorancia dirigirse conforme a el resto de gente. Esta clase de dialéctica, de retórica, de hiperidealización de la más educación y de tratar a la gente como retrasados mentales e injuriarlos por ello y no molestarse en entenderlos, es algo propio de los intelectuales de este tiempo. Tampoco voy a darles palmaditas en la espalda a las personas. Digo, naturalmente que eso es criticable, pero si no entendemos por qué lo hacen, que reducir toda la cuestión de que básicamente lo que dice la canción es el que es ignorante lo es porque quiere, como si no hubiera un trasfondo mucho más avesado que justificase el por qué lo son. Y nótese, justificación en el sentido de que nos permita entender cuáles son las causas que los mantienen así, que no es porque quieran. Ese es un argumento ridículo al nivel del pobre es pobre porque quiere, cuando no es tan simple como eso. Jesús que Maestro, en un video que dejaré en la descripción, habla sobre esta clase de parásitos postmodernos, que toma como prototipo de ellos a Michel de Montaigne. Se me hace una crítica completamente ridícula y no sé qué demonios leyó de Montaigne para deducir todo eso, pero Montaigne no es ni siquiera un 5% de las cosas que menta. Y demandarle a Montaigne una mentalidad científica como si se pudiese tenerla en un tiempo en el cual la idea de ciencia ni siquiera existía, en primer lugar, es totalmente absurdo. Casi que está criticando a Montaigne por no incluir física y biología de este tiempo hace casi medio milenio. Y me parece que es totalmente absurdo que se fundamente en eso. Pero quitando los ataques al hidalgo Michel Eyquem de Montaigne, me parece que lo que él menta se puede generalizar a toda esta gente que busca verborrea vacua en muchos libritos, adjetivarse de científico o de crítico social y no proponer absolutamente nada y tener como fundamento, lo cual es irónico si escucharon la canción, motivaciones económicas. El ser crítico social es un negociazo en este tiempo, que curiosamente se aprovecha de la ignorancia de la gente para tener su sustento mientras critica la ignorancia de la gente. Si la gente fuera lista como ellos piden, sus críticas de tercera las tratarían justamente como críticas de tercera, y llamar eso crítica es, bueno, poco más que insultante. Porque la crítica busca cribar la situación, el contexto y las implicaciones para poder encontrar una claridad del asunto, cosa que esto no lo está haciendo. Por lo cual, bueno, supongo que vaya, Solitario, nos dijiste lo que ya 10.000, lo que literalmente cada filósofo ha dicho a lo largo de toda la historia de la humanidad. Porque bueno, si nos retrotraemos, esto ya lo decía Sócrates, y si nos ponemos más serios, prácticamente no hay religión que no haya dicho esto. Digo, la propia religión condena esta clase de cosas, pero supongo que ahí sí ya no, porque como somos ateitos, típico narcisista de mierda, claro que sí, y pensamos que Dios no existe y Dios lo único que propagaba es ignorancia. Bueno, ya que tanto les encanta el discurso de lo social, ahí les encargo Sociología Fundamental de Norbert Elias, donde menta cómo de la religión se creó la ciencia. Sí, algo que ateos pendejos de esa categoría evidentemente les implota la cabeza. Pero si les decimos que Francis Bacon toma como fundamento del método científico a Dios, les implota y les explota la cabeza. Lo cual, si se molestasen en ver quién es Francis Bacon, verán que él era cristiano.
Incluso llega a usar hasta los ángeles y a Dios y la Biblia como fundamentos del método científico. Que por cierto, el método científico está en el Organon, no en el Novum Organum. Por lo cual, vaya pues, ¿qué puedo decir? Bravo Solitario, llegaste al nivel intelectual que ya se tenía hace casi 3 milenios. Vaya, vaya. Y has dicho lo que cualquier persona mínimamente inteligente ha dicho siempre. No solo los filósofos, sino también los idiotas de tu categoría. Supongo que ahora ya puedes ponerte la medallita de muy listo y seguir propagando esa mierda de discurso en tu musiquita. Dios mío, me parece curioso, ya que tanto este sujeto clama saber, me pregunto si sabrá que lo que él está haciendo de querer cambiar al mundo con el arte no sirve de nada, justamente porque gente como él ha contribuido a banalizar por completo esa clase de cuestiones. Steve Cotts, por ejemplo, en Happiness, ese corto en el que se usan ratas, que es básicamente vivimos en una sociedad, la animación. Dios mío. O aquella pintura cuando los fidget spinners o algo así, de una persona con un fidget spinner alrededor de su cuello, y así como si estuviera en un cepo, creo que se llamaba. Uno de esos, supongo que podría catalogarse como mecanismos de tortura de los tiempos antiguos, en el cual una persona se, digamos, sometía con la cabeza dentro de una madera, en el cual se cerraba la madera sobre su cuello, teniendo los brazos así, honestamente no sé cómo se llama, y después pues se le podrían hacer muchas cosas, azotarla, humillarla, tirarle cosas, etcétera, etcétera, o simplemente dejarla ahí. Sí, grandiosas críticas sociales de los artistas. Gente como él es la que ha contribuido a que se banalice por completo esta cuestión. Y los artistas en general, porque los artistas son unos estúpidos. Los únicos artistas que tienen mínimamente cerebro son los escritores de novelas, y algunos, Juan Manuel de Prada, Miguel de Unamuno, Ernesto Sábato, Julio Cortázar, Borges, en cierta forma Octavio Paz. No tanto por sus novelas, sino más por sus ensayos, pero para escribir lo que ellos escribieron no se puede escribir siendo un estúpido. Digo, véanse las entrevistas, esas legendarias entrevistas del programa A Fondo de Sábato o de Cortázar, y verá que ahí hay unos hombres con un tamaño conocimiento, que curiosamente parecieran todos tener el mismo origen. Prácticamente toda su juventud fue miserable, vivieron solos en la miseria, incluso en medio de la guerra, como en el caso de Cortázar, y nació de ellos una gigantesca grandeza y una humildad muy marcada, que también Huxley, pero en el libro Las cárceles de Piranesi, dice que el fundamento del conocimiento es la humildad, algo que Solitario no está demostrando en este caso. Pero volviendo al tema de los artistas, ya que los artistas, desde toda esa retórica marxista estúpida que vino gestándose desde principios del 1900, que asume que el artista es el que debe de encargarse de hacer el cambio social. Bueno, a través de este discurso lo que se hizo es banalizar los discursos del cambio social, porque nadie se toma en serio la manera en la que lo hacen. Pueden crear todo un discurso onanístico, ridículo, respecto de que como unos cuadraditos, unos cubitos de colores tienen el origen del universo,
Pero la verdad es que la gente vive en una hipocresía generalizada en la cual saben que nada de eso importa, justamente porque la banalidad es lo que constituye su esencia o su forma. No por nada, toda la música, véase la música de Sonic, la música de Undertale, la música de Hollow Knight, la música de Ori, toda quiere parecerse a la música clásica. ¿Por qué será? ¿Por qué, por ejemplo, no quieren parecerse al hardcore o al drum and bass? Porque son géneros banales. Y sí, ya sé, me gusta mucho el hardcore, el happy hardcore, el drum and bass y el breakcore, sobre el que de hecho es breakcore. No drum and bass melódico o ambiental y lo llamo breakcore. No, el que de hecho es breakcore. Oh, Dios mío. Pero yo sé que eso es banal, eso es intrascendente, eso es incluso hasta ridículo y estúpido de lo banal que es. Nadie va a hacer algo trascendente con nada de eso y se va a perder en el tiempo. Pero la música clásica no. Todos van a querer parecerse a ello porque eso se hacía con seriedad. ¿Qué decía Vivaldi sobre la música? Que la música era un regalo de Dios. ¿Qué dicen los músicos ahora? Eres un estúpido. Y eres un idiota y eres un ignorante. Ah, pero si me escuchas no lo eres, claro que sí. El crítico debe de empezar criticándose a sí mismo y a sus seguidores y decirles, porque estás aquí, no eres un inteligente. Y eso es algo que les he dicho a ustedes mucho, que a algunos se les olvida. Tú estás escuchando esto, tú no tienes el cerebro para hacerlo. O bueno, si lo tienes, adelante, hazlo. Pero ¿a qué voy con esto? El hecho de que tú estés escuchando esto no quiere decir que seas igual de listo que yo. Que a ver, que tampoco es que me deshaga diciendo, ay, tengo un IQ mayor al promedio. Y aunque capaz que sí, no sé, no me interesa incluso. Me da cierta curiosidad saber cuánto sería, nada más para poder decir, tengo un IQ superior a 140. ¿Dónde están tus garrafones ahora, Doom? Bueno, pero fuera de eso y de lo obvio, yo no por eso me voy a creer una deidad con patas, por justamente ahí la humildad que mentaba Huxley. Adiós. Pero, y recibirá su ensayo aparte, es esta idea de que el artista debe ser el patrocinador del cambio social, que las posibilidades de cambiar las cosas se han literalmente destruido por completo. Qué maldita desgracia. Y también dejaré un video, otro, en la descripción. Bueno, no solo en la descripción, sino en la caja de comentarios. Bueno, pues estuve buscando al maldito bastardo, pero no sé si se cambió el nombre, no sé si cerró el canal, se lo tiraron o qué pasó. Pero había un sujeto que se llamaba Chromis Viridis, el cual tenía un excelente video en el cual, no recuerdo el título específico de ese video, en el cual básicamente decía que ahora el arte tiene que competir contra los memes, en la banalidad en la cual se ha disuelto el discurso del arte. Tenía un video que se llamaba En la era del vacío, ¿en qué te vas a refugiar? ¿En el arte o algo por el estilo? Lo busco y solo me sale cosas del libro de Lipovetsky y no encuentro su canal. Tampoco era muy popular, que digamos, tenía como 400, 500 suscriptores cuando me encontré sus videos. Y lo reencontré ahí medrando cerca de Asiablo Elirtem, ahora Yukkanet, así se llama el canal, y no encontré el video ni al sujeto, ni idea de qué le pasó. Otro caído, quizás junto con Tropical Mainlander, pero básicamente como se considera al sistema del arte a la par
del porno y de los memes, sin importar de qué obra sea, prácticamente el discurso se banaliza por completo, a menos que sea algo tal que la gente lo desprecie, tipo una película de Andrei Sviajintsev, de Andrei Tarkovsky, básicamente algo que vaya en las absolutas antípodas de la gente. Y la música no es un medio para estar haciendo eso, y es quizás el que más ha banalizado esa cuestión. O quizás no, de ahí se disputan la pintura abstraccionista y todos los movimientos modernistas, o mejor dicho postmodernistas que le surgieron. Postmodernistas en el sentido estético, no en el sentido estilístico. Yo considero que la estética es un discurso que deriva de los elementos que componen la composición de la obra, no el cómo se ve. El cómo se ve, es decir, el arreglo de los materiales con los cuales se deja el mensaje de la obra, eso es el estilo. Estética es el discurso que deriva del estilo, y a su vez el propio estilo puede tener una propia estética independientemente de la sustantivación o adjetivación que se le haga. Por ejemplo, Agnus Dei de Zurbarán es un estilo realista y tiene una estética derivado del Cordero, pero a su vez el propio estilo realista tiene una estética independientemente del discurso que quiera transmitirse con el estilo. Se puede decir lo mismo del super flat, que malamente se llama estilo anime, se llama super flat, que el propio estilo inherentemente tiene un discurso. Del abstraccionismo también, pero deriva principalmente de la teoría que lo sustenta más que del estilo en sí, porque pues el estilo prácticamente no dice nada, es justamente su esencia, que no diga nada y que todo se quede en los panfletitos que están fuera de la obra. Pero bueno, habiendo dicho todo esto, pues ¿qué puedo decir? Bueno, supongo que aplaudimos ahora, genial, ya. Como diría Explosion, una gallarda y va, funcionando. Buenas noches.